Nombres y ríos. La página 37 del periódico de hoy, segunda de la sección Deportes, está dividida en dos mitades. En la de la izquierda hay una noticia que dice que el equipo de fútbol de Camerún clasificó a la Copa Mundo. La mitad de la derecha se dedica a los pasatiempos. Tiene un sudoku y más abajo el crucigrama. En la esquina superior derecha del crucigrama estoy yo, en una foto en blanco y negro de la cara que tenía hace 10 años. Estoy marcada con el número 9 y debajo dice Sanín, escritora. Una flecha apunta hacia el primero de 8 cuadritos dispuestos en orden horizontal, que deben llenarse con las letras del nombre que me dio mi madre, de derecha a izquierda, como si se llenaran en árabe. Quien quiera completar el crucigrama podrá pensar que me llamo Dominica, por ejemplo, o Adamaris, hasta que adivine las palabras que cruzan en vertical los blancos de mi nombre y se dé cuenta de que concurren solo en Carolina. Mi padre quería que me llamara de otro modo. Le he oído decir que Paula y también que Lucía. Dice que fue a comprar una cobija para su recién nacida y que, mientras estaba ausente, llegó a la clínica el funcionario del registro civil y mi madre aprovechó para que su hija quedara inscrita con el nombre que ella le había destinado. No sé si ocurrió así o si entre los tres compusimos esa historia. He oído a otros contar lo mismo sobre sus padres y su nombre. Ramiro y Marta no previeron que lo primero que el mundo me daría sería frío, pues no tenían lista una cobija para mí. Aunque dar frío tal vez no sea dar nada, sino quitar calor. El primer día me dieron un nombre y un abrigo. Tal vez dar un nombre tampoco sea dar nada, sino ocultar otro nombre. Thoreau escribe: cuando repaso una lista de nombres de hombres en una lengua extranjera, como la lista de los oficiales de un ejército o la de los autores que han escrito sobre determinado tema, recuerdo una vez más que no hay nada en un nombre. El nombre Menschikow, por ejemplo, no tiene nada que me suene más humano que los bigotes de un animal, y puede pertenecerle a una rata. Para los polacos y los rusos nuestros nombres son lo mismo que los suyos son para nosotros. Es como si los hubieran repartido en un juego de niños. Tin Marín de Dopingüe. Veo en mi mente una horda de criaturas salvajes que pululan sobre la tierra. A cada una el pastor le ha asignado un sonido bárbaro en su dialecto. Los nombres de los hombres son tan pobres e insignificantes como Chispa y Dalia, los nombres de los perros. Algunos viajeros cuentan que los indios no recibían ningún nombre al principio de su vida, sino que lo ganaban, y que su nombre era su fama, y que en ciertas tribus se adquiría un nuevo nombre con cada nueva hazaña. Da lástima que un hombre lleve un nombre por mera comodidad, sin haber ganado fama ni renombre. Un nombre familiar no me hace menos extraño a un hombre. Ha podido dársele a un salvaje que conserva en secreto su título salvaje, que ganó en el bosque. Tenemos a un salvaje dentro de nosotros, y en algún lugar, tal vez, hay un nombre salvaje registrado como nuestro. Veo que mi vecino, que lleva el nombre familiar William o Edwin, se lo quita con la chaqueta. El nombre no se le queda pegado cuando está dormido o iracundo, o excitado por alguna pasión o inspiración. En esos momentos me parece oír que sus parientes dicen su nombre salvaje, original, en una lengua intrincada o melodiosa. Paula se llamaba una amiga que tuve. Vivía en un edificio vecino al de mis abuelos maternos. Yo quería estar en su compañía más que con ninguna otra persona, pero ella me esquivaba y se iba con otras amigas, casi siempre con una que se mantenía muy preocupada. A menudo sueño que llamo a Paula por teléfono y ella no contesta. Entonces, en el sueño, me recomiendo buscar a su madre para que me la traiga. Lucía era el nombre de una tía de mi padre que era monja de clausura. Creo recordar que fue a su convento y le entregué, a través del torno, una muñeca rota para que la remendara. O eso no sucedió con ella sino con Clara, otra tía de mi padre, que también era monja pero no de clausura, y que vivía en la misma ciudad que nosotros, a diferencia de Lucía. Si quien recibió la muñeca fue Clara y no Lucía, no sé cuándo conocí el torno de las Carmelitas Descalzas.
¿Se cambiaron el nombre Clara y Lucía al tomar los votos o seguían llamándolas en el convento como las llamábamos los parientes? Seguían teniendo parientes. Muchas veces pensé que Clara era el nombre que me habría correspondido. Ayer se lo dije a una amiga, y al decirlo me di cuenta de que ya no es cierto. Debería llamarme unas veces Bruna y otras Aída. Una manera de cambiarme el nombre sería hacerme monja. Tal vez mi madre le puso Carolina a una muñeca que tuvo cuando niña. Una muñeca que soy yo, pero con un cuerpo de trapo, rota por remendar, lleva mi nombre. Mi madre arrullaba a su muñeca y se sentía amparada por esa niña inerte que le enseñaba una vida futura. Además de ser su bebé prometido, la muñeca era una madre que podía hacerle promesas. En mi nombre, soy esa muñeca que mi padre nunca vio, o cuando mejor habito mi nombre, lo hago en forma de muñeca. Es a ella a quien señalan los otros cuando dicen Carolina. ¿Qué cara vio mi madre bajo su ombligo de embarazada cuando concibió mi nombre? ¿Qué voz oyó que dijera me llamo Carolina? Se daba cuenta de que escogía un nombre para que otros repitieran cuando hablaran mal o bien de mí y que yo misma no lo pronunciaría con mucha frecuencia. Carolina se dice en muchas canciones, pues es de rima fácil. En mi clase, en el colegio, había otras 5 que se llamaban como yo. El nombre estuvo de moda en los años 70, quizá porque Carolina de Mónaco salía cada semana en las revistas. Vi muchas veces a la princesa en la revista Vanidades, en la peluquería donde iba con mi abuela, y años después la vi en persona en el Vaticano, en la fila que hacían los príncipes, los primeros ministros y los presidentes para saludar al Papa Benedicto XVI. Yo había asistido a la ceremonia de posesión del Papa porque debía escribir una crónica para una revista que no era Vanidades. Me puse en aquella fila por error, pensando que era para salir de San Pedro y que la ceremonia había terminado. Vi a Carolina adelante, me volví, vi a los reyes de España atrás, entendí que se dirigían en procesión hacia el baldaquino, y me salí de la fila antes de impostarle un beso al Papa en el anillo. No sé si algún llenador del crucigrama del periódico me reconocerá. Yo conocí a un constante llenador de crucigramas, mi abuelo materno, papi, que me quiso y luego me desconoció. Tenía algo de Frank Sinatra, mucho de africano, ojos azules y brazos largos. Tenía un vocabulario preciso y la costumbre de corregirnos la gramática. Era un caribeño de Cartagena de Indias. Antes de que yo fuera adolescente, dejó que su afecto por mí se secara. Entre los dos siguió existiendo la vena que nos unía, el río que pasaba a través de él y bajaba por su descendencia. Pero no hubo más agua viva que corriera por el cauce de la sangre. He visto la foto de su padre, muerto a los 40 años de nadie sabe qué en Panamá, a donde había ido para que lo curaran de nadie supo qué. Alguien la encontró en un álbum durante una reunión familiar, cuando mi abuelo ya había muerto. Miré la foto y dije, el papá de papi era negro, y produje en la familia un aspaviento. Una parienta dijo que qué negro iba a ser, que era puro español, que así eran los españoles, los árabes que vinieron, que cómo iba a ser negro si había sido uno de los autores de la Constitución de Colombia. Luego otra corrigió. El constituyente no fue él, sino su padre, que se llamaba igual que él, y la Constitución fue la de Río Negro, en la que no se imaginó este país sino otro, federal y liberal, que duró poco y quiso llamarse Estados Unidos de Colombia. Una semana después de que mi abuelo muriera, me fui a vivir a Estados Unidos, a New Haven. Iba a estudiar literatura española en un lugar donde el español no era la lengua nativa. En mi primer año de ausencia escribí un mal poema que consideraba el cansancio y el pastar, y cuyo último verso se refería a la etimología del nombre de mi abuelo, Filo, hipos, amante de los caballos. Mi abuelo se llamaba Felipe Paz de León. Me parece un buen nombre. Contiene el caballo y el león, un herbívoro y un carnívoro, y en medio de los dos la paz, que promete que el segundo no se comerá al primero. También me refería a mi abuelo en un ensayo que escribí ese mismo año para un curso que se llamaba Justicia y Literatura. Fue mi primer intento de escribir en inglés. Hablé de mi primer muerto.
En cada oración me vi obligada a reemplazar lo que quería decir por lo que podía decir. Escribí sobre la sed de mi abuelo agonizante, que en el hospital, ya sin voz pero quizás aún lleno de palabras, pedía agua y recibía, sobre los labios resecos y mudos, el contacto insuficiente de un algodón humedecido. En el ensayo yo relacionaba esa situación con la mía de tratar de escribir en una lengua extranjera, en la estela de la muerte de mi abuelo el gramático, guardián de mi lengua materna. Cuando él murió, yo estaba en la embajada de Estados Unidos, a donde había ido a recoger mi visa de estudiante. Mientras revisaba la información que me habían estampado en el pasaporte, sentí un descolgamiento en el vientre. Volví deprisa al hospital y encontré la cama vacía y en la sábana una manchita de sangre oscura. Me impresionó haber recibido en el centro del cuerpo la noticia de la muerte de mi abuelo, o lo que sentí fue simplemente el descenso de un huevo como cada mes. Yo tenía 22 años y creía que un día tendría un hijo. Había jugado con muñecas y me había enamorado, y en uno y otro trance había escogido nombres para el varón que un día me naciera. Pero quizá ya sabía que la sangre de mi abuelo no correría a través de mí hacia nadie nuevo, y el jalón en la carne fue la despedida del cuerpo recién muerto, que no iba a renacer de mí. En la última hora de mi abuelo, los hombres de mi carne se desvanecían en mi centro como los ríos en el agua salada. Los nombres que yo le habría dado a mi hijo son Eloy, Lope, Dámaso, Miguel, Félix, Vicente y Luis. Hace años dejé de usar mi apellido materno después del paterno. Tampoco aparece entre las pistas que da el crucigrama Sanín, escritora. Mi madre, creo, ya dejó de resentirlo. Alguna vez le expliqué que me parecía pretenciosa la costumbre hispana de usar doble apellido, que tal vez provenía del afán de distinguir a los hijos llamados legítimos de los hijos de una madre soltera que usaban uno solo. Escribí de mi abuelo por tercera vez en un texto que publiqué el año pasado tras la muerte de Muhammad Ali. Contaba que Ali era el ídolo de mi padre, que respeta la insolencia sobre todas las demás virtudes, y el de mi abuelo materno, que me enseñó a disfrutar el boxeo. Decía que me gustaba honrar mi herencia masculina con la admiración por aquel héroe, cuyo nombre me conectaba, a la vez, con mi herencia femenina. Me refería a que Muhammad Ali renegó del apellido que sus ancestros esclavizados recibieron del amo y se dio el nombre de su profeta. Su gesto me recordaba que ninguno de los que nacemos en esta cultura tiene el apellido que le corresponde, que sería el nombre de su ancestra más remota, transmitido de mujer en mujer a través de las generaciones. Ese y no el patrinímico sería el título verídico que nos relacionaría con nuestro pasado, pues la paternidad, a diferencia del vientre del que se nace, es una presunción. Así como sucedió con los nombres de los africanos en América, el apellido cierto de todos los que nacimos en las culturas patriarcales y patrilineales, blancos o negros, hombres o mujeres, se perdió entre la legión de apellidos del amo celoso. Mi apellido verdadero no sería Sanín, el de mi padre, pero tampoco sería Paz, el de mi madre, que es el apellido de su padre, quien a su vez, si hubiera llevado el de su madre, de León, también habría llevado el de un padre. Ni mi apellido verdadero sería Rey, el de mi abuela materna, que era el de mi bisabuelo, ni sería Rincón, el de mi bisabuela materna, que era el de mi tatarabuelo. Mi apellido verdadero, que sería el de una mujer, no existe, como el nombre de mi hijo. Durante el segundo año que pasé en Estados Unidos contemplé convertirme al Islam. Al tiempo, con el doctorado en literatura española, había comenzado a estudiar árabe. 20 años después he olvidado casi toda la gramática y el vocabulario que aprendí. Al repasar mi antiguo cuaderno descubro que entre las conjugaciones de verbos y la transcripción de aleyas del Corán escribí por todas partes Carolina, de derecha a izquierda, de oriente a occidente, como debe escribirse hoy en el crucigrama del periódico, pero con las letras del alifato. Un día escribí Carolina Sanín Paz Posada Rey Echeverri de León Saldarriaga Rincón, también con las nuevas letras. El rastro de las 8 uniones que me produjeron quedó escrito en aljamiado, la misma escritura en la que está el más antiguo rastro de la poesía de amor en mi lengua materna.
Las jarchas del siglo XI, en las que una mujer lamenta la ausencia de su amado en un castellano que se lee en letras árabes. El nombre que mi madre me puso es la versión femenina y en diminutivo o en genitivo del de su abuelo materno, Carlos. Leo que el nombre Carolus, que se popularizó a partir del imperio de Carlomagno, puede provenir de un término germánico que significa hombre u hombre libre. Me llamo varoncita o del varón. En la primera clase, el profesor de árabe nos puso nombres nuevos a los estudiantes. Nos miraba a los ojos y enseguida nos nombraba, como si descubriera nuestra identidad. A mí me puso al-Ma'arik, que significa madre de las batallas. Es el mismo nombre que se le dio a una mezquita de Bagdad para conmemorar la victoria de Saddam Hussein en la Guerra del Golfo en 1991. La terrible mezquita, cuyos minaretes tienen forma de cañones de rifles Kalashnikov, se inauguró en 2001, en el día del cumpleaños de Hussein, que es el mismo día de mi cumpleaños. Harún al-Rashid, califa de Bagdad en la historia y en las mil y una noches, le envió de regalo a Carlomagno en el primer año del siglo IX un elefante con el nombre enigmático de Abul Abbas, padre del león o padre del adusto. El elefante cruzó el Mediterráneo desde África y escaló y bajó los Alpes. Lo exhibieron en varias ciudades de Alemania. 9 años después de recibirlo, el emperador lo llevó consigo en una campaña contra el rey de Dinamarca, y el animal viajero, según se dice, murió de pulmonía en la desembocadura del río Lippe. Mi abuelo Felipe llegó a Bogotá para estudiar Derecho y nunca se aclimató al altiplano, donde vivió en adelante hasta su muerte. De la costa conservaba la costumbre de la siesta. Al mediodía volvía de los juzgados a su casa, que estaba en el otro extremo de la ciudad, almorzaba, se ponía la pijama, se metía en la cama como si se retirara para la noche y después de 1 hora y media volvía a vestirse y a cruzar más de 100 calles para la jornada de la tarde. Dividía en dos el día o lo duplicaba abriendo esa noche breve. Recostado en 4 almohadas antes de dormir, llenaba el crucigrama del periódico con un lápiz que era apenas un cabo, menos que medio lápiz. Se ayudaba con un pequeño Larousse ilustrado que yo me quedaba leyendo cuando él se iba y cuyo lomo estaba partido y reparado con esparadrapo. Antes de que entre nosotros se instalara la hostilidad, hubo un tiempo en que mi abuelo y yo nos amábamos perfectamente a la hora de la siesta. Yo me acostaba a su lado y encajaba la cabeza bajo su hombro, y él me leía un artículo de la revista Selecciones. Su abrazo era mi corona. Cuando ya sabía leer sola, un día me cortó el pelo, pues se lo pedí, y anduve orgullosa con la capa ultrasquilada, con ese corte de burrito, como exclamaron en aquella casa de mujeres que era la casa de mi abuela. Pues la casa me parecía que era más de ella, aunque la cama de ambos me parecía más de él. Otro día me untó el pelo con el aceite que usaba para aplacarse los rizos y me hizo una trenza. Yo anduve durante horas con la cabeza pringosa y aquella trenza torcida, queriendo lavarme el pelo pero sin querer que desapareciera la evidencia de que papi me había querido embellecer. Recuerdo haber pensado que él era la única persona que siempre iba a creerme lo que yo contara, pues sentía que era el único que no mentía. Recuerdo haberle mentido a mi madre con respecto a un sueño que tuve, en el que él moría. Dije que había soñado que se quedaba ciego. Su muerte fue el abandono que más temí en la infancia. Cuando enfermó ya éramos lejanos. Si estábamos en la misma habitación, cada uno se arrinconaba y se esforzaba en suponer que quien se replegaba era el otro. Yo lo veía rígido, despótico, cerrado, lleno de desdenes. Para él, yo era incómoda, imperiosa, llena de desprecios. O puede ser que para él yo no fuera de ninguna manera. En la familia se repetía, con dolor disimulado y casi como si se ensalzara una gracia, que papi era cariñoso con los niños, pero los hacía de lado cuando crecían, después de que cumplían 7 años. Como en la familia éramos más mujeres que varones, he pensado que él dejaba de querernos cuando se daba cuenta de que los niños nos transformábamos en hembras. Mi abuela era la única persona de quien parecía que mi abuelo no se había decepcionado. He visto las fotos de su amor. Siempre estaban de fiesta. Él mira a su esposa descreído o embebido. Ella, que tiene las cejas y el peinado de Marlene Dietrich, mira hacia el frente.
Están de gala en Año Nuevo, a caballo en vacaciones, de piratas en una fiesta de disfraces, de espantapájaros en otra. Parecen actores que representan el éxito del matrimonio, el placer del ocio y el esplendor de la gente, estrellas de cine a las que nadie conocía. Cuando yo tenía 4 o 5 años, un día una amiga de mi abuela me preguntó que quién era la persona a quien más quería en el mundo. Me alegró responder que era mi abuelo, y me enorgulleció poder declararlo delante de su reina rubia. No recuerdo haber visto a mi abuelo mirarme. No puedo traer a la mente una luz que haya salido de su interior hacia mí. Me es tan difícil como imaginar la mirada de un rostro imaginario. Me hice adulta en la resistencia al rayo sin mirada de sus ojos claros, que me advertía, no te veo, y que ya me había fulminado de amor. Era triste, era honrado, incorruptible. Quizás era implacable, sabía menospreciar, pero era enemigo de la maledicencia y el rumor. Nunca hablaba por hablar, y a veces parecía como si comentar de cualquier cosa le diera asco. Tenía amigos, perdía dinero, no subía la voz, respetaba el conocimiento y lo buscaba. Olía a eucalipto, era fibroso, delgado. Según mi madre, era torpe con las manos, sufría accidentes a menudo. Hacía crucigramas, como dije. Infundía miedo con su justicia sin juicios, con la insatisfacción de su justicia. Era un sequedal, pero cuando volvía al mar se humedecía. Entonces parecía feliz durante un rato. Regresaba al altiplano con los ojos revividos. Le gustaba contar 3 cuentos. Uno era el del hombre que se ufana de estar enseñándole a su burro a vivir sin alimento. Al cabo de un tiempo, una vecina le pregunta por el burro. El hombre le responde: ya estaba a punto de aprender a vivir sin comer, cuando de repente se murió. El segundo trataba de una pelea entre Hermano Conejo y un muñeco cubierto de brea. Hermano Conejo pega un puño y el puño se queda pegado a su rival. Entonces golpea con el otro puño y lo mismo. Da una patada y el pie se queda también pegado a la brea del enemigo. Lo mismo el otro pie y luego la cabeza. El tercer cuento era el de la rana que ayuda a un escorpión a cruzar el río llevándolo en su lomo. Al alcanzar la otra orilla, el escorpión le clava su aguijón y la rana le pregunta por qué lo ha hecho, si acaso no se da cuenta de que ella lo ha beneficiado. Él responde: porque es mi naturaleza. Debajo del diccionario remendado que servía para hacer crucigramas, sobre la mesa de noche de mi abuelo, estuvo durante años una copia del Calila y Dipna. Nunca se me ocurrió abrirlo ni preguntar qué clase de libro era. Nebulosamente imaginé que era un libro antiguo, que trataba sobre leyes. Lo leí 2 años después de que mi abuelo muriera. Es un libro castellano medieval, traducido del árabe, de cuentos de animales. Trata sobre la imposibilidad y la posibilidad de transformar la propia naturaleza, sobre la amistad, sobre la aparente inutilidad de los consejos y sobre la imposibilidad del juicio, y al leerlo se entiende cómo los animales parlantes de las fábulas nos enseñan a escribir en la lengua que hablamos. Yo escribí sobre ese libro la mitad de mi tesis doctoral y luego lo enseñé en la universidad durante años. Mi abuelo me dio un solo consejo: que tuviera caridad. Daba a la palabra el significado de amor por aquellos a quienes no queremos amar. Me interrumpo para releer lo que he escrito y alargo mi pausa, pues temo que no se pueda escribir de los muertos sin cometer una impiedad, y sé que no puedo escribir sobre mi abuelo sin desfigurarlo. Llamo entonces a una prima de mi madre para preguntarle cómo era su tío. Decido preguntarle a ella porque siempre tiene algo que decir. Es perspicaz y dice cosas inesperadas. Quiero que mi juicio se diluya en su semblanza. ¿Por qué mi abuelo se volvió así?, le pregunto, y ella se sorprende al oír que le preguntan por alguien que lleva tanto tiempo muerto. Supongo que sabe a qué me refiero. ¿Cómo digo que se volvió mi abuelo? Malhumorado, remoto, antipático, humillante. ¿Y acaso sé si antes de qué, se mostraba de otra forma? La prima de mi madre me anuncia que va a revelarme un secreto y lo hace. Y no me parece que sea un secreto con ninguna consecuencia, que mi abuelo tuvo un gran amor de juventud, una muchacha cartagenera. Luego me recuerda cómo, cuando él estaba en la costa, cambiaba. Era por estar en la misma tierra que la amada remota, y no por la proximidad del mar, que se volvía alegre, gracioso, hasta hablador.
Pregunto si será que la orfandad le dio a mi abuelo la amargura, si por haber perdido a su padre cuando tenía 7 años dejaba de ser dulce cuando los niños cumplíamos esa edad. Recuerdo que él contaba que cuando quedó huérfano lo llevaron a vivir con un pariente tiránico, que al poco tiempo de acogerlo, el pariente vendió la yegua que a él le había dejado su padre de herencia. Habíamos oído historias así, menudas, de su soledad. Le pregunto también a la prima de mi madre si sabe de qué murió mi bisabuelo, que no alcanzó la edad que ahora tengo. Ella se queda en silencio un momento y luego dice que cree que se murió de sed, que nadie lo vio nunca tomar agua. Le pregunto que cómo pudo vivir 40 años sin agua. No le gustaba, me responde. He soñado tantas veces con mi abuelo muerto que el sueño en el que él se me aparece es uno de los lugares donde vivo. Él siempre está, sale, comparece, se forma o se figura en la cama que fue suya, recostado sobre sus almohadas, con la cabeza en el occidente, mudo bajo su edredón. Cuando niña padecí la varicela envuelta en ese mismo edredón. Pienso en la cama de mis abuelos y enseguida recuerdo que en medio de una enfermedad es posible sentir un bienestar insuperable. En mi sueño Felipe está ojiabierto dentro de la muerte, tan muerto como insomne. Lo veo remoto en el tiempo y lejano al sueño que lo representa. Al igual que su vida, su estar muerto se abisma en el pasado. Es como si llevara tanto tiempo de no vivir y tanto de ser soñado que hasta la muerte se le hubiera quedado atrás. Me parece que me dice, fíjate, mírame la mirada. Y por un momento creo que lo que debo mirar es que está muerto pero vivo, que es estar contra lo que creo y he visto, que las personas están totalmente vivas hasta que mueren y luego pasan a no existir en absoluto, que por más menguado que esté y por más agonizante, quien sigue habitando las superficies de la tierra está tan vivo como quien acaba de nacer, y el que ha muerto es tan inexistente en el presente como aquel a quien solo el deseo ha concebido. Parecería, además, como si en ese sueño mi abuelo me dijera que en el pasado estamos acostados, que en el pasado, que sigue siendo nuestro pasado después de que hemos muerto, existimos inmóviles, insomnes, boca arriba. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria. Se acabaron hace tiempo su amor, su odio y sus celos, y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. No recuerdo ninguna ocasión en que mi abuelo me haya llamado por mi nombre. Lo intento, y entonces él aparece en mi mente, en su habitación, de pie junto a la ventana, pero no hay sonidos. Felipe, en la memoria, no puede llamarme Carolina. Luego pruebo a imaginar que, en medio de alguna conversación con uno de sus amigos, dijo, mi nieta mayor, aparece sentado en el sofá de su casa, con un vaso en la mano. El vidrio de la ventana se ha convertido en el vidrio del vaso, y dice y baja los ojos al hablar, mi nieta Carolina. Ese reconocimiento que imagino es para mí la fama. Mi abuelo en la esperanza puede anunciarme en el pasado, entre los muertos. En el mundo de los vivos no habrá nadie que diga, refiriéndose a mí, mi abuela Carolina. Cuando se debilite el canto del pájaro y enmudezcan todas las canciones, dará recelo la altura y habrá sustos en el camino. Penúltimo, antepenúltimo, tras antepenúltimo, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo. Ayer, antier, tras antes de ayer. Yo le preguntaba a mi abuela, ¿cómo se dice el día que fue antes del que fue antes del que fue antes de ayer? ¿Y la tatarabuela de mi abuelo es mi qué? Me preocupaba que los días anteriores a ayer no tuvieran un nombre propio en relación con hoy, y que las personas anteriores a mis abuelos no tuvieran un nombre en relación conmigo, que mi pasado no me conociera. Las palabras se alargaban a medida que se alargaba la distancia que las separaba del presente, pero solo cambiaban postizamente, con la repetición de un prefijo que insistía en el olvido. Antier visité a mi abuela, la viuda de Felipe, que tiene más de 90 años y ya no sabe cuántos tiene, y casi se ha quedado sin recuerdos.
Quise saber si se acordaba de la canción que cantaba en las mañanas mientras se maquillaba en el espejo, y quería que me la cantara una vez más. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, pobre chorrito, tenía calor. Se la canté. Dijo que no se sabía esa canción. Me llamó Carito. Preguntó por mi hermano. Le dije que mi hermano ya tenía 80 años, que se había hecho mucho mayor que yo y que nuestra madre, y casi como ella. Se rió, me preguntó 7 veces si tenía novio. La séptima vez, en lugar de volver a responderle que no, le pregunté si ella tenía novio. Dijo que le hacía falta a mi abuelo. Quise que me hablara de él, y le pregunté que qué era lo más bonito que él tenía. Dijo que todo, todo, todo. Lo torcido no puede enderezarse, lo que falta no se puede contar. No quiero ir más a ese lugar del sueño donde el muerto despierto señala algo que no le es dado decir, ni quiero que él comparezca allí, sino que se cierren sus ojos, cuya mirada no soy capaz de seguir. Voy a abrir un camino hacia otro lugar donde podríamos encontrarnos. El camino es un río que atraviesa una selva. Lo conocí en un viaje el otro día, en la costa del Caribe, donde mi abuelo nació y donde volvía cada año para revivir. Lo que existe está lejos y es muy profundo. ¿Quién dará con ello? Una manera de recorrer el río es nombrar las cosas que se ven en las orillas mientras se baja por el lecho. Veo el matorral tupido del borde, el perfil del país que voy atravesando. Veo un ave que surge de la maraña y pesca, y una flor que pesa en el aire, prendida de una rama, y de pronto se descuelga sobre el agua, y es un pez durante un instante que no cuenta en el tiempo. Paseo la mirada de izquierda a derecha, como si leyera una página. Lo que leo no está en las líneas de la página, en la tinta que corresponde al agua del río, sino en el blanco de las márgenes. Apenas rozo el nombre de cuanto dejo atrás. Pez que ya está dentro de un pájaro, flor que ya está en la corriente. Ninguno de los dos es un paisaje. En la margen derecha veo el crucigrama que pregunta por mi nombre. En la izquierda, el amor de mi abuelo por los caballos de su nombre y la yegua de la que lo separaron cuando niño. Nuevamente en la derecha, la constitución del país que mi tatarabuelo imaginó. En la izquierda, el viaje que emprendí tras la muerte de su nieto y que se prolongó cuanto duró mi juventud. Y Roma, donde los gobernantes del mundo hacían fila delante del nuevo papa. En la derecha están las letras árabes dibujadas por mi mano, y Muhammad Ali, Carlomagno, Harún al-Rashid y el elefante Abul Abbas, muerto a orillas del otro río. ¿Cuál es el nombre de cada una de esas cosas, de esos nombres? ¿Cuál es el nombre de Roma, un elefante y Carolina? ¿Cuál es el nombre salvaje de Felipe? La otra manera de bajar por el río es describir el flujo, no las márgenes, no repasa desde el medio las tierras que permanecen fijas encauzándolo, sino que se fija en el agua móvil que arrastra al mar todos los nombres. Esa otra manera de recorrer el río tampoco lleva a que se tenga correspondencia con los muertos. Sin embargo, Felipe, hace unos días viajé al mar, que congrega los espejos y no sirve de espejo para nadie. Los bogotanos casi no podemos creer que el mar exista. Estar excluidos de su presencia hace que nos maldigamos con la envidia, que queramos desorientar aquello que nos falta. He oído que en el siglo antepasado, en la capital, decidieron que no se dijera que Colombia tenía costa sobre el mar Caribe. No les parecía suficientemente prestigioso participar del Caribe. Preferían, para sentir que a su país lo bañaban las mismas aguas que bañaban naciones que ellos admiraban, que se dijera el Atlántico. Así lo estudié yo en el colegio. Colombia tiene dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Una inexactitud. Colombia está en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, que es de agua tibia. Cuando voy a la costa paso horas en el agua, recibo las olas de perfil y dejo que me revuelquen y maltraten. Luego les muestro que sé cómo acometerlas, me les zambullo de frente y al sobrepasarlas hacia adentro descubro que bajo la superficie no hay ninguna ola. Me siento en la playa a oír la espuma que retrocede en la arena y pienso que su sonido es como el de los aplausos y el de los fuegos artificiales. Enseguida me hago el propósito de no comparar, pero me impaciento al sentir que, si no lo hago, no puedo aprender nada.
Me acuesto boca arriba, se me hace raro tomar aire de cara al cielo, absorbo el aliento del cielo mismo, del mar del aliento, lo hago bajar a mi cuerpo tendido, a la tierra. Inhalo y me lleno, soy la ola que crece, un hemisferio de la tierra. Cuando estoy en Bogotá, a veces sueño con una ola que se me viene encima, me arrastra y me devora, y es la misma montaña en la que nací. Cuando estoy delante de un mapa del país, imagino que los Andes son el tronco del árbol de la vida y que el Caribe es no solo la copa, sino también el cielo que la cubre. Las galaxias son la espuma blanca. Pero, nuevamente, yo debería dejar de pensar que una cosa es otra cosa, que cada cosa es una casa y que todas son mi casa. Debería dejar de hacer economías. En el viaje que te digo, bajé hasta una playa del Caribe por uno de los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta. Iba por el centro mismo del agua, sin otra embarcación que el cuerpo con el que nací. No se dice que un río nació en su fuente, sino que nace en ella. El río siempre está naciendo, en cambio, uno dice su nacimiento en pasado. Vive toda la vida con su nacimiento terminado. Nazco. Es difícil, incluso, reconocer la conjugación en el presente. Nadie puede recordar su nacimiento. Haber nacido es algo en lo que tenemos que creer. De la experiencia del nacimiento, en lugar del recuerdo, tenemos nuestro nombre. A lo mejor al final, en la hora de la muerte, no se ha dado recordar que nacimos, y entonces digamos, ah, ya conozco esto, así mismo fue nacer. Y a cambio perdamos para siempre nuestro nombre. Todos los ríos van al mar, y el mar nunca se llena. Al lugar donde todos los ríos van, allá vuelven a fluir. Bajé pues hasta la playa, por el medio de ese río que tiene nombre de hombre, o mejor, uno de esos nombres que los colombianos dan a sus caballos, Don Diego. Bajé por el centro frío del Don Diego, a lomos del caballo de agua Don Diego, arreada por la corriente. En algunos tramos caminaba sobre el lodo y la lama del fondo, y en otros nadaba, cuando el agua se profundecía. La corriente era suave y el río era más llano que la orilla, más camino que un camino de polvo. Si volvía la cabeza veía atrás y a lo lejos los picos blancos de la sierra, la nieve que era el agua misma en la que me bañaba. Adelante se adivinaba la playa donde el río iba a desembocar. El verbo desembocar sugiere que el río pierde en el mar su embocadura y su boca, diluirse y confundirse con todos los demás, como el río en el mar, es perder la boca y perder lo que se tenía para decir, pero es otra boca al mar en el que se entra, y puede hablar también. Así como no decimos en el medio del recorrido de un río que el río nació, sino que nace, tampoco decimos que desembocará, sino que desemboca. El nacimiento y la muerte están simultáneamente presentes en el río, que no se detiene. En cambio, parecen ausentes de la vida del animal. Se debe a que los animales cambiamos de curso y variamos nuestros caminos, mientras que el río envía sus aguas distintas por un mismo cauce. Durante una hora estuve nadando y caminando por el lecho del Don Diego. Pensé que de todas las voces de la naturaleza, la de los ríos, durante un rato sibilantes, a veces susurrantes, luego bramadores, es la que habla con mayor variedad. Su sonido es el que más se aproxima a un discurso. Luego pensé que todo discurso es una narración, que no hay ninguna oración que no cuente una historia, es decir, que no hable del tiempo que pasa. La palabra está siempre en el tiempo y siempre ya pasó. Girolamo Agüanera, que es un autor que me inventé, dice en su libro Apuntes de Gramática: una oración es un camino en el que si alguien se pierde no debe darse cuenta de que está perdido. Para salirse del tiempo se busca el silencio. ¿Dónde se busca? En el latido del corazón, que es de las voces de la naturaleza la menos parecida a un discurso. En el latido del corazón, en el sonido de los cascos del caballo. El corazón y el río son dos polos del tiempo. Luego pensé que los ríos hacen hablar a las piedras. Yo tendría que hacerme río, siempre móvil, obediente a mi cauce, conocedora del mar y solo de él deseosa, pendiente de mi nacimiento y presente en mi muerte, para bañarte y hacerte hablar en el sueño en que apareces rígido y no me dices nada, y en el pasado, en el que tampoco me dijiste.
Se oían esos monos que llaman aulladores. Su voz de ninguna manera es aullido, sino más bien gran rugido. Es difícil precisar a qué distancia de uno están los monos. Su sonido contiene un coro de aves, perros y panteras, y al mismo tiempo es exhalación de una sola letra larga, acentuada sin que esté en ninguna sílaba, ansiosa letra del pecho, que contiene todas las vocales y deslíe las consonantes que la boca de los hombres sabe articular. Cuando el don Diego llega al mar, cuando está a pocos metros de la desembocadura, se desvía y recorre, paralelo a la orilla, un corto trecho adicional. Es como si ante el mar cayera en la cuenta de que quiere seguir siendo río, siendo él mismo, él solo, como si temiera la muerte. Luego la selva lo arrincona, y él tiene que entregarse, entonces se junta con el agua salada, que entra en él al tiempo que él en ella. El agua del Caribe se sentía caliente, y el río era de agua fría, de deshielo bajo el sol. Cuando desembocó, me dejé arrastrar al mar y desemboqué con él. Ese era el juego que yo quería jugar. Le pedí al don Diego que me enseñara cómo era morir. Otras veces, en la mente, en el deseo, he supuesto que un río ya desembocado puede congregar su agua dulce confundida entre las olas, encontrar otra costa y correr del agua salada a la montaña, habiendo tomado el mar por fuente. Floté empujada por la corriente, que se aceleraba ante la desembocadura, hasta que comenzaron a revolcarme las olas que venían en contra de ella. Me dije que morir sería así, confuso y difícil. Sentí el abrigo del mar. El agua final entraba en el río, una y otra vez, y era la muerte turbulenta que entraba en la vida, ya casi pasada y ya rendida. Más tarde alguien me contó que en la temporada de lluvias, cuando el don Diego tiene mayor caudal, no se resiste, no recorre aquel trecho paralelo a la costa, sino que corre desembocando a juntarse con el mar. Pero el oleaje se mete en él con tanta fuerza que no lo deja desaguar. Entonces el río se retrae y acumula su agua hasta que la suelta de un embate y vence la intromisión de las olas, se lanza al encuentro del mar y acaba en la muerte decidido. Me bañé en esa playa de la desembocadura, un rato en el mar, otro rato en el río, jugando a que podía pasar de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, como si fuera y viniera entre dos casas vecinas. Recogí unas piedras de colores que brillaban bajo el agua. Pensé en llevarlas a mi casa, pero las devolví al fondo, pues robar algo mientras se me consolaba de la muerte me pareció una ingratitud. Aunque no, lo que recibí en la desembocadura del don Diego no se llama consuelo. ¿Cómo se llama? Indicio. Antes de devolverlas, dejé que las piedras se secaran bajo el sol y entonces se les apagó la luz que traían. Señor, que yo tenga el brillo de las piedras bajo el agua, que me brille la voz que me mueve. Eso lo dice también Girolamo Acquanera. Hace tiempo descubrimos la analogía entre la vida y los ríos, el mar y la muerte, aunque yo sé que debo dejar de hacer comparaciones. Todavía quiero comprender de qué manera nuestra vida es una piedra, nuestra dureza, nuestra inmovilidad y nuestra mudez, en que son como las piedras del río, como las piedras del camino, que hacen que el agua suene. Atquanera continúa. Una piedra desencadenada es una planta desencadenada es un animal desencadenado soy yo. Soy una piedra, una planta y un animal que fueron haciéndose cada vez menos compactos. Marco Polo cuenta que cuando un muchacho tártaro moría, sus familiares esperaban hasta el momento en que, de haber seguido vivo, habría llegado a la edad del matrimonio. Entonces le buscaban una novia muerta que estuviera llegando a esa edad al mismo tiempo que él. Cazaban a los muertos, preparaban el contrato y lo quemaban, y el humo sabía llegar al otro mundo. Hacían una gran fiesta y derramaban alimentos en el suelo. En un papel pintaban cosas, animales y monedas para quemar luego los dibujos y enviarlos también al otro lado. De este lado, las familias quedaban emparentadas para el resto de la vida. En lugar de quemar los nombres de las cosas con las que aún quiero que estés, los mando por agua con el lector, que no sé si sea el mensajero o si sea el mismo, ese otro lado donde me figuro que me lees.
En aquella playa del Caribe donde pensé en mi abuelo, había una mujer que viajaba con un hombre y un niño de 2 años más o menos. Fue a bañarse en el mar y dejó al niño sentado en la arena, en la franja que separaba el mar del río. Yo estaba a pocos metros del niño. Me puse a mirarlo para cuidarlo, por si se levantaba y se acercaba al agua, o por si el agua lo alcanzaba. De repente él se puso a llorar. Primero sollozó bajito, para sí, sabiendo que nadie podía oírlo, y luego lloró a gritos, temiendo que no pudiera oírlo nadie. Llamaba a la madre, que jugaba con su hombre entre las olas. Me levanté, me acerqué a la orilla y llamé yo también. Mientras lo hacía, no me di cuenta de que le daba la espalda al niño, y también dejaba de cuidarlo. La madre salió del agua sin prisa, gastándose en los gestos que una diosa hace cuando sale de su baño en una propaganda. Cuidó de poner un paso exactamente frente al otro. Los mechones rubios postizos le llegaban hasta las rodillas. La cabellera espesa, mojada, se partía y dejaba ver el cuerpo cubierto de tatuajes, los grandes pechos de silicona, las nalgas hinchadas con 2 prótesis. Se recogió el pelo, lo exprimió, volvió a soltarlo sacudiendo la cabeza. Llegó hasta el niño, le preguntó qué le había pasado y le dijo que no había por qué llorar. Al rato, con su hombre y con su hijo, tomó la misma lancha que tomé para remontar el río de regreso. La pareja no parecía tener una lengua en común, no oí que se dijeran nada. El hombre de vez en cuando soltaba interjecciones admirativas en inglés. La madre le hablaba a su hijo en un español que constaba de un puñado de palabras. Yo no miraba ya las márgenes ni el lecho, pensaba en la palabra dedo, en que me parece un nombre demasiado pobre para tanta riqueza como hay en un dedo. Mentalmente proponía que para significar el dedo usáramos la palabra higo, que es un fruto pero que también suena como hijo, y como digo, y como fijo, el hijo de la mano, el fruto de la última rama del cuerpo. Los 5 higos de la mano. Repetí en silencio y como si compusiera un estribillo. El hombre que viajaba con la mujer y el niño tenía cuerpo de soldado, tal vez era un miliciano. ¿De dónde había venido? Era un mercenario extranjero que venía a entrenar a mercenarios nacionales. Ella parecía colombiana, hablaba con el acento del valle, pero ignoraba palabras que yo creía que cualquier colombiano podía reconocer. Cuando el piloto de la lancha nos señaló una babilla que asomó la cabeza sobre el agua, una babilla, ella preguntó qué cosa era babilla. Luego le señaló a su hijo una garza, con el dedo, con el higo, mientras le decía, mira a la gaviota. El miliciano la había conocido en uno de los hoteles de la costa o la traía desde antes, y el niño, ¿cómo iba a aprender a hablar? En la mente vi la escena en la que su padre, otro miliciano, había fusilado a un campesino, y otra escena en la que el padre había caído de un machetazo, y otra más en la que regresaba a su tierra, donde se cultivan higueras de las que cogen los higos maduros y no higuerillas de higuerones como en las márgenes del río Don Diego, ni brevos, que es como llamamos a las higueras en mi región, donde cogemos brevas siempre verdes que saben amargas si no se cuecen con azúcar. Observé con disimulo a la mujer, a la muñeca, sobre el agua, parecía una mujer sin agua. Quise tener una pregunta para hacerle, pero no tenía ninguna. Entonces imaginé que le decía Carolina, y que ella, tras oír que adivinaba su nombre, empezaba a contarme su historia y me la contaba durante el resto del viaje río arriba. No sé cuál será mi nombre. Me asustará el día en que lo oiga, si el día llega. ¿Será uno familiar o será uno que no he oído? Estaré inventándolo ahora mismo. ¿Y dónde está quien lo conoce? ¿El que lo sabe es mi amigo o mi enemigo? Hablo con mi primo, el hijo de la prima de mi madre, que me contó que mi bisabuelo murió por no beber agua. Me cuenta que su madre ha sumado a la historia más detalles, que nuestro bisabuelo tomaba solamente agua de Vichy, se la hacía traer de Francia y murió de sed después de que el último cargamento de agua dulce naufragara en el Atlántico. Voy a la cocina a lavar 2 vasos y me viene este recuerdo. Tengo 8 o 9 años y estamos de vacaciones en una isla. Junto a la cabaña que ocupábamos se hospedan una mujer y su niño. También vienen del interior. El niño tiene unos 6 años. Mi abuelo le pregunta cómo se llama. Salvador,
responde él, y mi abuelo le pregunta si sabe quién es Salvador Dalí. El niño dice que sí sabe, es un pintor de España, que tiene los bigotes así, de para arriba. Mi abuelo celebra que lo sepa, y a mí me avergüenza no conocer algo que un niño menor que yo conoce. Más tarde le pregunto a mi abuelo por Salvador Dalí, y él solo me dice que es genial. Cuando regrese a Bogotá averiguaré en la enciclopedia sobre Salvador Dalí y sabré más que mi abuelo, que llena crucigramas. 2 veces me ha sorprendido oír mi nombre. Ambas fueron veces en que oí hablar mal de mí, cuando se suponía que no estaba oyendo. Sentí que tenía el nombre de una muerta. Pues sabes muy bien cuántas veces tú también has maldecido a otros. Se dice que el califa Harún al-Rashid recorría disfrazado las calles de Bagdad para oír lo que se opinaba de él y su gobierno. Esperaba aprender de su propia imagen y así gobernar mejor. ¿Podría aprender yo a gobernarme si aprendiera a oír mi nombre a escondidas? ¿Y cómo debería esconderme? Hace unos años visité el mausoleo familiar en Cartagena y allí leí el buen nombre de mi abuelo Felipe Paz de León. Tal vez mis cenizas se guarden junto a las suyas y mi nombre quede en la piedra bajo el suyo, que fue también el de su padre y su abuelo después de un siglo de Felipes. Voy a asumir que mi nombre verdadero es Carolina. No hay otro mejor ni peor, Carolina Sanín. Parecía como si la segunda palabra repitiera la segunda mitad de la primera, como si fuera su eco, pero en masculino. ¿Y qué tal que un día otros quieran cambiarme el nombre? Porque sí, por hacer algo, porque son mayoría, y entonces comiencen a llamarme de otra forma. Breva, por ejemplo. Cuando tenía 15 años tomé la costumbre de llenar el crucigrama del domingo, que a mi abuelo no le interesaba como el de entre semana. Daba con algunas palabras, pero nunca con la mayoría. Me impacientaba y llenaba los cuadritos con letras puestas en el orden del abecedario, o los llenaba con mi nombre, Carolina, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. A veces mi nombre quedaba cruzado por el paso de una de las palabras que había adivinado. Entonces quedaba Carolina, por ejemplo. También escribía injurias en aquella carta de despecho para mi abuelo. Atravesaba en todo el medio del cuadro un viejo malparido. Me enteré de que aparecía en el crucigrama del periódico porque una amiga me escribió para contármelo. Fui a la droguería a comprar el periódico. El vendedor tiene las manos siempre sucias, con las uñas pintadas de azul rey. El cielo se oscureció de repente, iba a llover. Parecía que fuera a hacerse la noche en medio del día, como en las siestas de mi abuelo, como en la temporada que pasé enferma de varicela bajo su edredón en lugar de estar en el colegio. Una noche entremecida, como las pausas que hacían los cuadritos negros en medio de los blancos del crucigrama de El Tiempo, que era el que él llenaba antes de la siesta. El crucigrama en el que se pregunta por mí es el de El Espectador y no tiene espacios negros. Todas las casillas son blancas y hacen que el cuadro sea circular. No hay ninguna letra que esté en una palabra solamente. Me hace pensar en un día que se pega con el siguiente, sin sueño en la mitad, sin el instante oscuro en el que me quedo dormida para ver el sueño repetido en el que el muerto está despierto. Por la calle de la droguería venían 2 perros paseando juntos, solos. Caminaban con determinación, tintineantes, cada uno con su placa de identidad colgada del collar. En las placas debían de estar grabados los nombres. Pensé que tenían uno solo para ambos. Parecían un par de amigos humanos que estuvieran acompañándose a hacer un recado. Pensé que desde una ventana alta un hombre los cuidaba. Pensé que el hombre me cuidaba a mí también. Regresé a mi casa con el periódico, un minuto antes de que se soltara el aguacero. He pasado la tarde preguntándome si mi abuelo y yo tuvimos tiempo de reconciliarnos, si hubo un último momento en el que volvimos a ser amigos, y he pensado que mientras uno vive, ningún otro puede morir, que para los vivos no es vivible la muerte ajena, como no es vivible la propia. Nadie muere en el pasado y no hay muertos mientras haya vivos. Quisiera decirte que está bien que yo nunca sepa qué forma tiene la diferencia que nos apartó. Dejamos de querernos en un día que no existe. Te veo mirarme el día en que nací y presiento que a partir de hoy no tendré más el sueño en el que no puedes hablarme.
Mi amiga me mandó una foto del crucigrama lleno en tinta azul, todo en mayúsculas. Las palabras que intervenían en la formación de mi nombre eran calamitoso, agonizarás, rabona, bogotano, óbolo, titino, Eton y Rosales. Iba a escribir que esas eran las palabras que desembocaban en mi nombre, pero tan cierto como eso sería decir que mi nombre desembocaba en cada una de ellas, pues en el crucigrama las palabras se desembocaban mutuamente, no son como los ríos. El mar sería el crucigrama entero, un mar que desembocaría en todos los ríos, haciendo de cada uno de ellos otro mar, el mismo mar. Salvo por titino, que según el crucigrama es un término coloquial que significa elegante, y salvo por el colegio inglés de Eton, que resumía con titino una historia aparte, la composición podía sonar como una amenaza. Agonizarás, era la predicción. Rabona, que en bogotano significa rabiosa, era yo. Bogotano era quien firmaba. Y Rosales, los que plantarían sobre mi tumba. Pensé en quienes dieron con mi nombre en el crucigrama. Pensé en pedirle al silencio de mi abuelo que me proteja de ellos. Guardé la página del periódico con mi crucigrama en blanco, sin cuadros negros, sin letras y sin ríos que corren hacia su nacimiento.